Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Cáncer de cuello de útero. Tienen en este podcast resoluciones en vivo de cáncer de cuello de útero, al igual que casos reales de cáncer de cuello de útero, que es aquello que involucra el crecimiento solo por la medicina considerado maligno, porque ya verás que tiene una finalidad, de las células localizadas en el cérvix. El cáncer de cuello de útero siempre implica un poderoso conflicto de frustración, especialmente en el territorio sexual. Miren lo que les digo. Por ello, en realidad, en fase de conflicto activo o simpaticotonía, se produce la ulceración del cuello uterino y obviamente las pruebas del Papá Nicolau, que son para hacer este negocio, dan positivas. También se produce a otro nivel una cierta necrosis de las venas coronarias, mientras que en fase de reparación o vagotonía hay proliferación celular, cáncer cérvico-uterino. En fase de reparación, como dijimos, mucho cuidado. Cuando se produce sangrado, obviamente, de las úlceras del cuello uterino, es en general una muy buena señal. Y aquí otra vez es cuando la medicina tiene miedo y las cosas se complican. Se producen esas pérdidas vaginales y en general vuelven las reglas y la ovulación. Estas metrorragias, pérdidas vaginales, hemorragias cada vez son más abundantes durante las reglas, que en general hace pasar desapercibida, cosa que obviamente no sucede con aquellas mujeres
que ya han pasado la menopausia y que obviamente se complican o se inquietan mucho por esto que la medicina considera espantoso. Pero hay que tener claro que el cáncer de cuello de útero o una porción del útero no impide nuevos embarazos después de la sanación total del útero. Pero hay que entender que hay detrás una frustración sexual muy poderosa asociada a un conflicto de territorio y en muchos casos con desamparo. Mírenlo, esto es lo que decía en general Hammer. Él decía que hay detrás generalmente un fuerte desamparo en el territorio. Siempre encontramos, obviamente, historias de este tipo de separación y desamparo en todo sentido. En otros casos hay frustraciones muy grandes en las que no he sido elegida para procrear por determinado caballero que yo sí he elegido. Esto es muy importante. En las mujeres zurdas o en la diestra que ya tuvo menopausia, miren lo que les digo, el conflicto de pérdida de territorio y tal vez del contenido de la pérdida del territorio. Miren lo que les digo, es fantástico, hemos tenido muchísimos casos en donde se han dado ambos casos. Miren, el desamparo y la pérdida del contenido, porque por ejemplo los esposos se han ido por 1 año y medio a Europa a trabajar y a producir ciertos ingresos para solucionar algunos problemas, y entonces estas mujeres han tenido automáticamente cáncer de cuello de útero, porque han sentido el desamparo por un lado y la pérdida del contenido del territorio sexual al irse sus maridos. Esto es muy importante. Hay siempre en estos casos una desvalorización con un tanto de impotencia respecto a no poder llevar a cabo algún embarazo en otras mujeres que no han tenido embarazos. Siempre esto es muy importante, pero siempre está en dependencia del compañero sexual, que en muchos casos es demasiado indiferente o al revés, demasiado complaciente. Hay frustraciones afectivas a causa de repente de los abandonos o separaciones con la pareja. Como siempre decimos, tenemos que tener claro que el útero es nuestra primera casa, la de 9 meses, y que tiene que ver mucho, obviamente, con los hijos. Y el cáncer de cuello de útero en muchos casos es reconstruir, cambiar, acomodar mi casa. Miren lo que les digo. Remodelar, ¿verdad? En el tema de los hijos, ya sean, miren, estos hijos reales o simbólicos en algunos casos. En otros casos, bueno, hay que reponer hijos y ahí la formación, obviamente, del cáncer provoca una hormonación especial que tiene la función de atraer a los hombres. De hecho, a veces si hay conflictos de pérdida, obviamente, o de pérdida del contenido, el macho fecunda a la hembra y el cáncer no llega a desarrollarse correctamente y en gran cantidad porque se detiene totalmente con el embarazo. Encontramos siempre cosas muy conflictivas, pero
en general hay historias de separación muy duras y donde encontramos que yo no he sido la mujer elegida por ese macho procreador que yo creía. Siempre hay mucha suciedad detrás, miren lo que les digo. Les estoy hablando de históricamente, ¿verdad? En muchos casos hay abusos, violaciones anteriores y cosas muy complejas en esta vida o en las anteriores, por decirlo de alguna manera, para denominar de esa manera a nuestra cuántica, nuestra multidimensionalidad, en la que están incluidos nuestros dobles cuánticos, y por eso siempre decimos que nada puede hacerse sin un análisis de nuestra cuántica generacional. Hay inclusive algunos cánceres de útero después de la menopausia y obviamente es en ese caso ya la protección en muchos casos de los nietos, si es que mis hijos no tienen niños y yo puedo reaccionar a todo eso. Obviamente, como está relacionado con las venas coronarias, hay que ver también la bradicardia y la taquicardia en muchos casos para entender. En otros casos, la pérdida del territorio sexual se da porque las mujeres consideran que tienen una pareja que realmente va de mujer en mujer y es un picaflor, y yo no quiero que nada de él ingrese verdaderamente allí, a aquello que es el lugar donde se crea la vida, al santo grial de la creación, a mi útero, y entonces estoy cerrando de alguna manera el cuello del útero, cerrando el ingreso a todo lo de aquel hombre que me complica la vida. En otros casos, como les decíamos, hay todo un problema para poder aunar el concepto de feminidad con mi sexualidad, con mi vagina y sexualidad, que está culturalmente asociada a la condición de una prostituta, porque tal vez he tenido serios problemas antes y he sido abusada, y tal vez todo eso me separa en mí ambas condiciones. Miren lo que les digo: la de la mujer que es disfrutable a nivel vaginal, ¿verdad? Y la de la mujer que es creadora de vida a nivel uterino. La separación entre la vagina y el útero es el cuello del útero, y yo incentivo de esa manera la separación porque no logro conciliar ambas cosas con lo que yo misma de repente pienso de mí. No está claro cómo son estas cosas.